Ahora veremos un ejemplo de aplicación de equilibrio líquido-vapor utilizando la ley de Henry. En este caso tenemos un equipo industrial que opera a 25 grados centígrados y 20 bar de presión, en el cual una corriente de metano gaseoso toma contacto con un aceite mineral lubricante, constituido por una mezcla de hidrocarburos no volátiles de peso molecular equivalente al del eicosano. Queremos evaluar cuánto metano puede disolverse en el aceite mineral. Como datos del problema, sabemos que el metano tiene una temperatura crítica de 190,6 Kelvin, una presión crítica de 45,99 bar y un factor acéntrico de 0,012. Veamos algunas consideraciones. El aceite mineral consiste en una mezcla de hidrocarburos de peso molecular relativamente alto, por lo cual podemos suponer que el aceite no es volátil y que su concentración en la fase vapor va a ser prácticamente nula o despreciable a la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, en este caso, el metano se va a disolver en el aceite mineral. Por lo tanto, tendremos metano en la fase líquida y en la fase vapor. Pero en la fase vapor solo habrá metano. Como la fase líquida es una mezcla de hidrocarburos, metano y aceite mineral, podemos suponer que se va a tratar de una solución aproximadamente ideal. Es decir, está constituida por componentes de una misma estructura química. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, vamos a plantear la condición de equilibrio para el metano, que va a estar puro en la fase vapor, es decir, la fracción molar de metano en la fase vapor va a ser igual a 1. Bajo la hipótesis de entonces de una solución líquida ideal, el coeficiente de actividad, gamma, del metano en la solución también va a ser equivalente a 1. Por lo tanto, al plantear el equilibrio de isofugacidad, la fugacidad molar parcial del metano en la fase vapor será igual a la fugacidad molar parcial del metano en la fase líquida. Es decir que el coeficiente de fugacidad del metano en la fase vapor por la presión sería igual a la fracción molar del metano en la fase líquida por la fugacidad del metano puro a la temperatura y presión de operación. Si quisiéramos aplicar el estado de referencia de Lewis y Randall, es decir, solución ideal, deberíamos calcular la fugacidad del metano puro a las condiciones de equilibrio. Deberíamos calcular el coeficiente de fugacidad del metano bajo condiciones de saturación a 25 grados centígrados por la presión de vapor del metano a 25 grados centígrados por la corrección de Poynting. Sin embargo, el metano, bajo las condiciones de operación, se encuentra a una temperatura superior a la temperatura crítica del metano, que como vimos era de 190 Kelvin aproximadamente. De modo que para aplicar el enfoque gamma phi deberíamos recurrir a la ley de Henry. De la literatura podemos buscar el valor de la constante de Henry del metano en eicosano. Si caracterizamos al aceite mineral con este compuesto, entonces la constante de Henry va a ser igual a 170 bar. Entonces ahora, planteando la condición de equilibrio utilizando la ley de Henry y manteniendo la hipótesis de solución ideal, el coeficiente de fugacidad del metano en la fase de vapor por la presión sería igual a la fracción molar de metano en la fase líquida por la constante de Henry del metano. Entonces ahora calculamos el coeficiente de fugacidad del metano puro a 20 bar y 25 grados centígrados, es decir, 298 Kelvin. A tal fin utilizamos la ecuación de Virial. Entonces evaluamos la temperatura reducida, 1,563, la presión reducida, 0,453. Evaluamos los coeficientes de Abbott, B0 y B1. Y de aquí evaluamos el segundo coeficiente de Virial para el metano bajo estas condiciones operativas, que adopta un valor de menos 42,09 centímetros cúbicos por mol.
Por lo tanto, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del metano a 25 grados centígrados y 20 bar adoptará un valor de menos 0,03397. La exponencial de este valor nos da un coeficiente de fugacidad del metano de 0,966. Por lo tanto, de la ecuación anterior, estamos en condiciones de calcular cuál será la fracción molar de metano en la fase líquida. Es decir, la solubilidad del metano en el aceite mineral será igual al coeficiente de fugacidad del metano en la fase vapor por la presión dividido la constante de Henry. En este caso, adoptará un valor de 0,966, coeficiente de fugacidad, por 20 bar dividido 170 bar. Es decir, que la fracción molar del metano en el eicosano, o en el aceite mineral, sería igual a 0,114. Como la fracción molar de metano que hallamos en la fase líquida es relativamente baja, entonces podemos aceptar la validez de la ley de Henry para este sistema. Y podemos dar por resuelto el problema. Este problema también se puede resolver aplicando el enfoque FIFI, es decir, calculando los coeficientes de fugacidad molar parcial del metano con una ecuación estado cúbica para la fase vapor y para la fase líquida. Veamos entonces el cálculo de equilibrio líquido-vapor utilizando una ecuación de estado. Seleccionamos nuestro componente más liviano, en este caso metano, eicosano. El aceite mineral representaría nuestro aceite mineral. Como operación vamos a seleccionar el flash. Dentro de las propiedades termodinámicas que tenemos disponibles para evaluar el coeficiente de distribución, vamos a seleccionar ecuaciones de estado cúbicas. Y dentro de las ecuaciones de estado cúbicas disponibles seleccionamos Sauber-Rayleigh-Chicoine. Vamos a hacer que en este caso el coeficiente de interacción entre el metano y el eicosano es ideal, es decir, adopta un valor igual a 0. Como propiedades físicas vamos a hacer que calcule por default las propiedades. Luego vamos a poner como alimentación, ¿sí?, una temperatura y presión fija. Vamos a colocar 1 mol de metano y 1 mol de eicosano, es decir, una alimentación equimolar. Luego vamos a ir a las especificaciones del flash y vamos a evaluar cuál es la composición de nuestros productos de salida. Fija la presión operativa de 20 bar y la temperatura operativa de 298,15 Kelvin. Una vez que realizamos esto, hacemos la corrida. Podemos observar entonces en los resultados, bajo las condiciones operativas de presión 20 bar y de temperatura 298,15 Kelvin, las propiedades, ¿sí?, de entalpía y entropía de las corrientes de salida del tope del separador y del fondo. También podemos evaluar los flujos molares, ¿sí?, de caudal de cada una de las corrientes y asimismo las fracciones molares, que es lo que nos interesa en el problema que estábamos analizando. Podemos ver que efectivamente la concentración, ¿sí?, o fracción molar de metano en la fase líquida adopta un valor de 0,117, mientras que podemos ver que la fracción molar de eicosano en el vapor es prácticamente despreciable, adopta un valor de 5,875 por 10 a menos 9. Es decir que el metano está prácticamente puro en la fase vapor. Se obtiene mediante un cálculo flash a 2,98 y 20 bar en el programa ChemSep una fracción molar de metano en la fase líquida de 0,117, valor similar al hallado utilizando la constante de Henry. El modelo predice una concentración nula de eicosano en la fase vapor,
en coincidencia con la hipótesis adoptada durante el cálculo. Bien, y entonces aquí damos por finalizado este ejemplo.